El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de Jesús según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto le resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el domingo de la 14ª semana del tiempo ordinario. Ahí en pantalla pues está el tema para este día, este mensaje de salvación, que a través de la palabra Jesús nos invita pues a crecer en nuestra fe, a conocer los pasos del Señor para encontrar nuestra salvación. Ahí está pues el tema. ¿En qué grupo estás? Es el tema de hoy. Recordemos que estos evangelios continúan los evangelios pasados del evangelista Marcos. Recordemos la travesía del mar de Galilea, los milagros que Jesús hacía a las orillas del mar de Galilea, todas estas sanaciones, curaciones y todo ese crecimiento en la fe. Toda la gente reconocía en Jesús esas virtudes y esas cualidades. Pero hoy quiere ir como a su pueblo, el pueblo de Jesús, donde allí se levantó, donde se formó, allí donde se crió Jesús, al lado de su padre y de su madre, del carpintero y de la Virgen María. Ese es el pueblo de Jesús, donde él crecía cada día más en sabiduría. Recordemos que uno es el lugar donde Jesús nació, en Belén, y otro el lugar donde Jesús creció, allí en Nazaret. En este pueblo de Nazaret, Jesús va a este pueblo y se introduce a la sinagoga. En la sinagoga, recordemos las pequeñas sinagogas que están fuera de Jerusalén, son sinagogas donde quizás no habían o no estaban los jefes de la sinagoga, no estaban. Entonces cualquier persona que estaba en la sinagoga podía salir a leer un rollo, un papiro, y lo podían explicar. En ese entonces Jesús pues quiso salir y empezó a leer ese texto del profeta Isaías, que hoy está escrito en el evangelista de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 18. Si alguien le pregunta cuál es la misión de Jesús, usted se va al evangelista San Lucas, en el capítulo 4, versículo 18, y va a encontrar allí lo que es la misión y el objetivo de Jesús de Nazaret. Primero diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es lo primero que Jesús hace. El Espíritu del Señor está sobre mí. Está como un poquito aluciendo, como dándole importancia a ese texto del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Lo mismo pasa con el profeta que acabamos de leer, el profeta Ezequiel. Lo mismo, en aquellos días el Espíritu entró en mí, se puso en mí, en pie, y oí que me decía. Todo eso es impulso del Espíritu del Señor. También el Espíritu del Señor está metido dentro de Jesús de Nazaret, y es el que lo impulsa a esa evangelización. Es el Espíritu quien lo impulsa a los milagros, quien lo impulsa a las predicaciones. Es el Espíritu de Dios quien nos debe impulsar a todos nosotros. De ahí depende la clasificación de grupos
en donde nosotros nos encontremos. Quizás en Nazaret había mucho que hacer y la gente lo reconocía. ¿Quién es este hombre? ¿Qué mensaje es este? Esa sabiduría, ¿de dónde le viene? ¿Qué es esos milagros en sus manos? Se preguntaban, claro, porque lo habían oído escuchar. Y mucha gente daba testimonio de la presencia del Señor en otros lugares. Pero les ganó más la soberbia, lo que nos dice hoy la segunda lectura de San Pablo a los Corintios. La soberbia, que es la negatividad o la oscuridad del demonio, que a veces se nos mete ahí para no identificar las cualidades de los demás. La soberbia. A veces queremos nuestras mismas cualidades y no exaltamos las cualidades de los demás. Solamente personas a partir de la fuerza del Espíritu Santo podrán identificar las cualidades de los demás. Les faltó el impulso del Espíritu, les faltó la fe, les faltó su crecimiento espiritual. Ya lo habían reconocido en sus obras, en sus milagros, en sus prodigios, pero no habían aceptado a un Jesús como Mesías, a un Hijo de Dios. Quizás porque deambulaba por las calles de Nazaret, quizás porque sabían que su papá era un carpintero, quizás porque esta pobre mujer, pobre era María, quizás porque andaba con sus discípulos, que los llamaba hermanos, Santiago, José, Judas, Simón. Estaba en el quehacer cotidiano de la gente, por eso no lo reconocían, pero sabían que detrás de Jesús había un impulso del Espíritu, que es aquel que lo conducía por el camino de la verdad y conducía a otros a ese caminar, que liberaba a muchos de la esclavitud de la ceguera para ubicarlos a la luz de la esperanza. Jesús no hizo muchos milagros en este pueblo por su falta de fe, por abrirse a la fe del Señor. Por eso nos dice la palabra, pues, ¿en qué grupo estamos? ¿En los que confiamos? ¿O en qué grupo estamos? En los que no creemos. Así a veces pasa en nuestra vida social y en nuestra vida espiritual. En nuestra vida social no confiamos en el esposo, ni en la esposa, ni en los hijos. No creemos en los hijos, no creemos en el impulso del otro. No damos confianza para que el otro pueda crecer como persona. No impulsamos a los demás para que puedan crecer y se puedan desarrollar como personas. No le damos importancia al mundo. Hoy el Papa está en Ecuador, es un impulsador de la fuerza del Espíritu de Dios, es un evangelizador que también cumple esta herencia que nos ha dejado el Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 18, cómo el Espíritu del Señor está sobre este hombre para que otros también puedan conocer la realidad de Dios sumergida frente a las demás personas. Un hombre que impulsa al pobre, al indefenso, al enfermo. Eso es lo que hoy nos pide el Señor, que nos llenemos de la presencia del Espíritu Santo. Si nosotros como personas espirituales podemos confiar en el amor del Señor, ahí está la fe. La fe está ahí. La fe está ahí donde Jesús nos la regala, donde nosotros como personas espirituales le abrimos el corazón al Señor, y abriendo el corazón al Señor podemos transformar nuestra historia, nuestra capacidad de vida. Nuestros pensamientos son diferentes. La soberbia se elimina, lo que pasaba con el pueblo de Israel. Por eso Dios mandaba al profeta Ezequiel donde ese pueblo que tenían problemas, dificultades, un pueblo rebelde, soberbio, un pueblo que no quería salir adelante. Les faltaba la purificación, les faltaba el impulso del Espíritu Santo, les faltaba la conciencia espiritual, les faltaba una conciencia moral y ética, que es lo que hoy la iglesia ofrece
a la gente. Es lo que Jesús quería hacer en su pueblo, sanar y liberar, pero nuestro orgullo, nuestra prepotencia y nuestra soberbia, que son valores del demonio, nos caen sino en la oscuridad, nos tapan la vista, nos tapan el corazón, nos tapan el progreso, nos tapan nuestra identidad personal. El que es soberbio y orgulloso y prepotente ha tapado su vida, ha hecho de su propia existencia un obstáculo para progresar, no solamente en su vida social, sino en su vida espiritual, para alcanzar el deseo de todos nosotros, que es poder llegar a la salvación e encontrarnos con Dios. Solamente esa persona que es tocada por la fuerza del Espíritu Santo podrá sobresaltar esos problemas oscuros que hay en la vida y así encontrarse con el Señor. Quizás si esa gente hubiera creído más en Jesús, no solamente cuestionarse, porque ya lo sabían, estas manos tan milagrosas, esa sabiduría que tiene en su enseñanza, ya lo reconocían. Le faltaba aprobar esa fe en su corazón, abrir su corazón para que la fuerza del Espíritu Santo llegara en ellos y se produjera el milagro. No hay milagro si no hay fe. No hay milagro si no hay fe. Si somos personas de fe, lo que hacemos simplemente es venir a la Eucaristía, abrir nuestro corazón al Señor y sentirnos impulsados por la fuerza del Espíritu para que haya en nuestro corazón un verdadero cambio, un cambio en nuestra existencia para poder seguir caminando como lo quiere el Señor. O si no, seguimos obstaculizados. Nuestra vida se obstaculiza cuando nos gana más la soberbia, el orgullo y esos antivalores que ya habíamos nombrado. Hoy es decir al Señor: Señor, ayúdanos. A pesar de nuestras debilidades, como San Pablo decía, en mis debilidades soy fuerte. Soy fuerte. Cuando soy débil, tengo que ser más fuerte en el Espíritu de Dios. Ahí está como el reto y el desafío de un cristiano. Cuando es débil y ha llegado a sus debilidades, le va a pedir al Señor para que sea fuerte en el Espíritu. Y cuando una persona es fuerte en el Espíritu, vence cualquier tipo de debilidad. O si no, se queda en ella y su vida no sigue transformándose, no sigue caminando, no sigue avanzando por el camino de la luz. Hoy el Señor nos da a conocer esta palabra para que podamos abrir nuestro corazón al Espíritu de Dios y así poder producir no solamente milagros, sino vida en el Espíritu, conciencia en la sociedad, crecimiento espiritual y también despertar la esperanza que tanto necesitamos para poder lograr el objetivo de un cristiano, que es conocer a Dios en la eternidad y en la salvación. Ahí está pues en la pantalla la conclusión para este domingo. Dios usa su omnipotencia en favor de los que creen. Tu fe te ha salvado, solía decir a los que curaba. En Nazaret entonces se limitó a ayudar a los pocos que tenían fe. Por eso es que unos se salvan y otros no. Jesús quiere salvar a todos, pero unos lo reconocen como Salvador y otros no. Unos se dejan salvar y otros no. ¿En qué grupo estás? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.